Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la historia Cásate con mi esposo parte 4. Historia que puedes encontrar en Webtoon. Por otro lado, si eres nuevo, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawenas, donde descubrimos historias. Querer a Min-won. Por supuesto que no lo hacía, pero no podía decirle eso a Hee-Yuk y menos cuando apenas conocía a este hombre que la hacía sentirse nerviosa e incómoda con su cercanía y sus preguntas personales. Pero quizás su abrupta respuesta había sonado demasiado fría, y el rostro de su jefe fue lo suficientemente obvio para confirmarlo. Así que, en un inesperado intento de alivianar el ambiente, Ji-won, antes de bajarse del auto, se giró y le dijo que verlo sin lentes le sentaba muy bien. Por supuesto, Ji-won había esperado una respuesta más amable de su parte, pero todo lo que escuchó de él fue que la ropa que ella llevaba y sobre todo esos aretes no eran su estilo. ¿Pero qué podía esperar? Si todo lo que recordaba de él era precisamente esa actitud osca. Sin embargo, Ji-won nunca se enteró que Hee-Yuk había prácticamente huido de ahí con el rostro rojo de la vergüenza y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, recordando lo radiante que había sido su sonrisa. Una sonrisa que no era merecida para aquel novio suyo. Un novio que no la respetaba y coqueteaba abiertamente con su mejor amiga en la oficina donde todos trabajaban. ¿Cómo alguien como ella podía querer a un imbécil como ese? No lo entendía y no le creía nada. En otro lugar, Ji-won curioseaba en sus antiguas redes sociales. Lo último que Eun-woo le había dicho era que revisara estos mismos, y él se había mantenido intrigada hasta que finalmente se dio cuenta que durante años él había estado enviándole mensajes, pidiendo que se pusieran en contacto pero sin nada de éxito. Este inesperado hecho dejó completamente consternada a Ji-won, pero no sería la última sorpresa que recibiría aquella noche, ya que poco después recibió la llamada desconocida de alguien y al contestar, supo que se trataba de Hye y las demás chicas. Sin embargo, estas no ofrecían más que una bandera blanca de paz y sus disculpas por todo el daño que le habían hecho en su juventud. Ji-won, que no había esperado algo así de parte de ellas, se dijo a sí misma que no podía seguir guardándoles resentimiento y menos cuando eran ellas las que habían dado el primer paso para que limaran asperezas. Al día siguiente, la conmoción golpeó a la oficina. O mejor dicho, solo era la señorita Yo, que no dejaba de halagar tanto a Ji-won como a Hee-Yuk por sus nuevos estilazos. Sin duda, ambos se veían muy guapos y hasta se atrevía a decir que hacían linda pareja. Sin embargo, no fue la única que había notado esta diferencia, puesto que Min-won pronto estuvo detrás de Ji-won como perro salamero sin poder creer la belleza recién descubierta de su novia. Y Su-min. La pobre Su-min. La noticia no pudo caerle peor que una bomba. Aquel mismo día, Ji-won tuvo un encuentro con Eun-woo, su primer amor. Y aunque se sentía poco segura sobre lo que él podría decirle dada la forma en cómo su amistad se había terminado, esta le reveló que siempre había estado enamorado de ella, pero que debido a los malos entendidos había dicho cosas hirientes y por ello la había citado para disculparse con ella. Por supuesto, era consciente de que ella tenía un novio, así que lo único que deseaba en esos momentos era que volvieran a ser los amigos que solían ser. Y si bien ella no pudo confesarle que su enamoramiento había sido mutuo, al menos el peso en su corazón de todos esos años desapareció cuando descubrió que el motivo detrás de todo era porque Su-min había cambiado el contenido de la carta de amor que le había escrito a Eun-woo. Tras conocer esta verdad amarga, Ji-won no pudo evitar pensar y preguntarse, ¿qué hubiera pasado si ella se hubiera casado con Eun-woo? ¿Hubiera sido más feliz? Probablemente, pero nunca lo sabría. De pronto su nombre fue pronunciado por una voz familiar. Hee-Yuk, como ya era costumbre, estaba parado frente a ella y nuevamente ella estaba en un estado de ánimo nada favorable. ¿Cómo? ¿Cómo hacía este hombre para aparecer en momentos como estos? Y siempre con la excusa de protegerla de su propio novio. Y aunque ella no quería sonar como una ingrata, lo cierto era que sus asuntos con Min-won no le incumbían.
así que pasando de él le pidió que dejara de intervenir, pero las palabras de él, que habían dado en el blanco, detuvieron su andar. No puedo dejar de intervenir si la sigo viendo sufrir por aquel canalla del que no deja de huir. La barbilla de Ji-won tembló por lo acertado que había sido, pero nuevamente ya era suficiente. No era justo para ella ni para la señorita Yo que su novio estuviera al resguardo de alguien más. Así que advirtiéndole que se lo contaría todo a su novia, volvió a alejarse de él esperando que finalmente se rindiera. Pero Ji-won no podía estar más equivocada. Lo cierto era que Hee-yuk y Hee-yeon-jo sí tenían una relación, de que ambos eran hermanos. Y antes de que se generara otra confusión más, Hee-yuk le aclaró que de hecho estaba soltero, pero que había alguien en quien realmente estaba interesado. Mucho más tarde, en la soledad de su casa, Ji-won se sofocó por la cantidad de emociones que sentía en ese momento, preguntándose si en su vida pasada le hubiera ido mejor si quizás se hubiese esforzado un poco, sobre todo al darse cuenta de la cantidad de personas que parecían preocuparse por ella. Pero de nada valía lamentarse por él entonces, y menos cuando ahora su única razón de ser era la venganza de quienes hicieron su vida un infierno. Al día siguiente, Ji-won no hizo más que poner en marcha sus intenciones, sobre todo tratando de retomar su relación y coquetear abiertamente con Min-won frente a Su-min, a quien por cierto no le sentó nada bien saber que de pronto ese par se llevara tan bien, ignorando que Ji-won lo único que pretendía era hacerla desear aún más aquello que no le pertenecía, ese loco deseo de conseguir todo lo que era de ella. Lo usaría completamente en su contra. Por otro lado, parecía que las cosas comenzaban a tener otro rumbo, uno más positivo para la señora Yang, ya que ahora se encargaría de dirigir un proyecto y se le había asignado reemplazar a Hee-yuk mientras él se iba a un viaje de negocios. Por supuesto, esta nueva oportunidad era buena, aunque las preocupaciones no abandonaron su cabeza, ya que ahora no sabía quién atendería a su pequeña hija, pero quizás debía hacerle caso a los consejos de Ji-won y pedirle ayuda a sus padres, teniendo en cuenta que su marido no hacía ningún esfuerzo ni siquiera para cambiar un pañal. Asimismo, Ji-won, quien se había unido al equipo de trabajo de la señora Yang, le sugirió que también permitiera que Sun-min se uniera a ellos. Y aunque la petición le pareció muy extraña dada la poca experiencia de esta última, pronto comprendió lo que Ji-won pretendía. Puesto que sabían del interés romántico que el señor Kim tenía hacia Su-min, usarían su presencia para que no obstaculizara su trabajo. Una idea bastante calculadora. Por otra parte, Ji-won sabía que Su-min podría ocasionar algún daño a la señora Yang, así que se le asignó una tarea de la que no pudiese negarse. Una tarea que no precisamente la hicieron saltar de alegría. Pero como era de esperarse, las cosas no salieron tan bien, ya que al no tomar interés en sus funciones, no se percató que uno de los degustadores era alérgico al maní, incluso cuando estos habían preguntado sobre el contenido de los alimentos. Sin embargo, la situación no fue mejorando debido al comportamiento poco empático de Su-min, y al final, resultó que Min-won se hizo cargo de todo, llevando a los clientes acalorados al hospital, ofreciendo disculpas por parte de la empresa y a su vez, encubriendo el error garrafal de Su-min, quien se deshacía en llanto y simulaba inocencia frente a él. Pero el miserable, como siempre, no dejaba de aprovechar el momento para consolarla. Definitivamente a ambos se merecían, y Ji-won lo sabía. Tras recibir la llamada de Min-won y saber de todo el altercado, ella no pudo más que sonreír con sorna. Su plan desde el inicio había sido colocar a Min-won y a Su-min en una situación como esa para que se acercaran mucho más. Por supuesto, ninguno de los dos la decepcionaron. Al día siguiente, el ánimo de Ji-won estaba rebosante, sobre todo porque sabía que sus consejos hacia la señora Yang habían servido. La mujer finalmente había encarado a su marido y puesto los puntos sobre las íes, pues era que el tipo consiguiera un trabajo o la ayudara en las tareas del hogar, o bien podía ir yéndose de su casa ya que las puertas estaban totalmente abiertas. El empoderamiento femenino se podía oler en el aire. Sin embargo, poco después de que terminara su llamada, Ji-won se sorprendió de que Hee-yuk apareciera a su costado. ¿No se suponía que el hombre tenía un viaje programado para ese mismo día? ¿Y por qué de pronto aparecía ahí con la intención de hablar con ella? Y quizás no fuese la gran cosa, pero eso no evitó que Ji-won no se pusiera nerviosa, y la situación no mejoró cuando se le juntó el ganado.
pues la cafetería a la que ambos habían entrado no era otra en la que Eun-woo era el dueño, y tras ver a Ji-won, no dudó en ofrecerle un saludo amistoso. Pero si las miradas mataran, el pobre muchacho ya estaría muerto. Hee-juk, por otro lado, no se mostró nada contento al saber que ese tal Eun-woo tenía claras intenciones con Ji-won. Sin embargo, tuvo que dejar de lado sus inquietudes y enfocarse en lo que tenía que decir. Así que pronto Ji-won estuvo al tanto de saber que el señor Kim quedaría a cargo hasta que Hee-juk regresara. La idea no era tan anhelada, pero al menos ella ya estaba puesta sobre aviso. Poco después, Ji-won fue testigo de la actitud del señor Kim. Su característica personalidad bulliciosa estaba curiosamente tranquila mientras hablaba con Hee-jeon, y fue precisamente por ella que supo que ese odioso hombre la estaba extorsionando, pues si no quería que su carrera acabara en ese momento, tendría que colaborar con él y entregarle una de sus ideas de trabajo. Por supuesto, la joven se había negado a esto. No era justo que aquel tipo quisiera robarle las ideas y llevarse los créditos para sí mismo. Prefería 1000 veces que la despidieran antes que eso pasara. No obstante, mientras Ji-won escuchaba a su amiga, una idea surgió de pronto. Estaba de acuerdo en que no era justo que Hee-jeon se diera, pero si esto significaba darle la estocada final al malvado señor Kim, entonces esa idea no era tan descabellada. Como era de esperarse, al final sucedió lo que Ji-won ya sabía que pasaría. El proyecto de la señora Yang fue interrumpido por el señor Kim, pero como bien decía aquel antiguo proverbio chino, no busques vengarte de tu enemigo. Siéntate junto al río y pronto verás flotar su cadáver. Y sí, ella sería quien empujara su cuerpo al agua. Los días siguientes, el señor Kim no podía estar más que feliz, creyendo que tanto en el amor como en el trabajo estaba teniendo una buena racha. Sin embargo, el castillo de naipes pronto se vino abajo cuando el administrador delegado se enteró que el señor Kim había robado la idea de Hee-jeon, que resultaba ser una empleada nueva, y aunque él trató de quitarse la situación de encima como sea, ya había metido las 4 patas hasta el cuello. Al final, el señor Kim no solo había recibido el castigo que se merecía, sino que también recibió el rechazo abierto de Su-min después de que todos en la oficina se enteraran de lo sucedido. Pero como era propio de la gente mediocre, lejos de aceptar sus propios errores, el señor Kim solo pudo culpar a los demás. Frustrado porque todo le salía mal, no tuvo mejor idea que desquitarse con Ji-won, insultándola a ella y a sus padres a viva voz, como si quisiera que su aberrante voz chillona se escuchara en toda la compañía. El acalorado hombre siguió despotricando hasta el punto que perdió los papeles y tuvo la osadía de alzarle la mano a Ji-won. Pero afortunadamente, Hee-juk intervino en ese instante exigiendo que se disculpara con ella de una forma muy amenazante. Pero no todo quedó ahí, sino que luego le comunicó al señor Kim que sería convocado por el comité disciplinario por abuso verbal y tentativas de agresión, tanto como a Ji-won como a la señora Yang y a Hee-jeon. En pocas palabras, su carrera flotó por el río. Pero como si esto no bastara, como para coronar más la situación, tras ver a su amada Su-min conversando tan amistosamente con Min-hwan y escuchando cómo éste lo menospreciaba como jefe, el pequeño hombre no se aguantó y le asestó un buen golpe en la cara mientras gritaba como si hubiese perdido la cordura, que absolutamente nadie alejaría a Su-min de su lado, ya que ellos estaban destinados a estar juntos y hasta incluso ya había planeado su boda. Por supuesto, todo eso solamente había ocurrido en su cabeza. Los ojos de todo el mundo estaban sobre ellos. Su-min creía que pronto se volvería loca por esta humillación, así que salió corriendo sin poder soportarlo. Todos sus planes estaban yendo al carajo. El estúpido señor Kim ya no le era de utilidad y sin la influencia de este, sería muy difícil conseguir un contrato fijo, a menos que cambiara de objetivo. Días después y con el regreso de Hee-juk, las cosas fueron nuevamente retomando su normalidad. El proyecto de la señora Yang fue retomado y nuevos rostros se sumaron al grupo de trabajo debido a la suspensión del señor Kim. Entre ellos, Jun Seok-lee, que formaría parte del equipo de marketing, algo que le pareció muy extraño a Ji-won, ya que se suponía que tras la salida del señor Kim, sería Su-min la que sería transferida. Pero quién sabe qué artimañas habría usado esta vez. Y hablando de artimañas, una vez que Hee-juk terminó de compartir los nuevos cambios, no le pasó desapercibido el sutil coqueteo de Su-min. Curiosamente, la muchacha estaba sonriéndole más de la cuenta,
¿Era eso? ¿O tenía un calambre en los cachetes? Mucho después, Sun-min, aburrida y molesta de no ver a Jae-won en su lugar habitual, se preguntó a dónde podría haber ido con Hee-yeon. Pero al notar que Hee-yuk se dirigía a la sala de refrigerios, decidió dar la estocada final, pretendiendo ser la chica inocente que a todos los hombres volvía locos e incluso verse vulnerable tras tirar por accidente una botella de vidrio. Pero el tiro le salió por la culata al ver que nada de sus tretas parecían engatusar a Hee-yuk. Sun-min se quedó totalmente sumida en la consternación. ¿Por qué Hee-yuk no era como los otros hombres? No era normal que alguien pasara de ella como si no importara. De pronto, Min-won entró por la cocina preocupado por el alboroto, y al ver a Sun-min de rodillas en el suelo con una pequeña herida en la mano, corrió hacia ella a socorrerla. Esta era el tipo de reacción que Sun-min esperaba. Hombres que se desvivían por ella y besaban el piso por el que caminaba. Pero Hee-yuk no era el tipo de hombre que caería por alguien tan barata como Sun-min. Sobre todo porque sabía el tipo de persona que era ella. Asqueado por ver cómo el novio de Jae-won y su supuesta amiga no dejaban de coquetear sin ningún pudor, apretó la mandíbula diciéndose a sí mismo que no permitiría que ella continuara saliendo con un tipo así. Solo tenía que encontrar la manera de hacerla entrar en razón, sin herirla. Y en cuanto más lo pensaba, justo en ese instante apareció la mujer que ocupaba sus pensamientos, y su hermana. La que por cierto lo había traicionado al llevar a Jae-won a la cafetería de ese chico lindo que hacía deliciosos dulces. Pero daba igual, ya que la muy pilla salió pirada de ahí antes de que su hermano pudiera decirle algo, dejándolo a solas con Jae-won. No obstante, al ver cómo ella intentaba ingresar a la cafetería, justo donde estaban los sucios de Min-won y Sun-min, Hee-yuk se interpuso en su camino nervioso de que ella se llevara una gran decepción. Así que en un intento desesperado y con la cara como una remolacha, él la invitó a cenar, con la excusa de hablarle de algo muy importante y que estaba relacionado con el trabajo. ¿Pero qué podía ser tan importante como para cenar en un restaurante 5 estrellas? Hee-yuk sabía que solo incomodaría más a Jae-won si volvía a mencionar a Min-won y su vida privada, pero realmente no quería que ella terminara con un patán como él. Pero como era de esperar, Jae-won terminó zanjando el tema nuevamente y a él no le quedó de otra más que no insistir. Poco después, ambos regresaban en un silencio tenso, pero inesperadamente el tacón de Jae-won se rompió y terminó lastimándose el tobillo. Sin esperarlo, de pronto todo su cuerpo fue levantado en el aire y lo siguiente que supo fue que estaba en los brazos de su jefe que la llevaron hasta la sala de descanso. Pero eso no había sido todo. El caballeroso Hee-yuk no solo había conseguido un botiquín de auxilios, sino que también le había comprado zapatos nuevos que eran a su medida. Había pasado tanto tiempo desde que un hombre se había preocupado por ella así, que su traicionero corazón comenzó a latir con fuerza. Pero no era el momento de que ella se dejara afectar por las atenciones de este hombre que no dejaba de preocuparse por ella. Se suponía que tenía un plan. Pero su loco corazón siguió latiendo con fuerza sin darse cuenta que Min-won estaba llamándola en ese momento. ¡Ay, Min-won! Min-won, Min-won, Min-won. Min-won arrugó la cara al límite del hastío al ver cómo Jae-won ignoraba sus llamadas. El patito feo se había convertido en un hermoso cisne de la noche a la mañana y ahora todos la miraban y la codiciaban. ¿Quién diría que alguna vez él se preocuparía de que alguien más intentara robarse a Jae-won de su lado? Él no, por supuesto. Todo había comenzado como una apuesta y luego simplemente continuó con esta relación al ver todos los beneficios que traía estar con una mujer inteligente, complaciente y ciega. Pero que esto fuese así, y que ella hubiese cambiado tan radicalmente de un día para otro, solo lo obligaban a dar un paso al siguiente nivel. Porque jamás permitiría que Jae-won fuera con otro hombre, porque antes de que eso pasara, la haría suya para siempre.